Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Relojería para Torpes. Y una vez visto el tema del volante, vamos a tratar en este vídeo al otro compañero de baile, que es el espiral. El espiral es una lámina metálica de sección rectangular enrollada sobre sí misma en forma de espiral de Arquímedes, y este suele contar entre de 12 y 15 vueltas. Hay unos ciertos valores que caracterizan a cada espiral, y empezaremos por lo que es el par elástico del espiral. Esta constante par elástico del espiral dependerá del módulo de elasticidad de la lámina, que a su vez dependerá del material del cual esté hecho, la altura de lo que es el espiral, el espesor al cubo, y todo esto partido 12 veces la longitud del muelle espiral. Otro número que caracteriza a los espirales y está relacionado con el anterior es el número CGS del espiral. Este número CGS, que también está asociado al calibre, está medido en newtons por milímetro al cubo partido radian, que es, digamos, para que nos hagamos una idea, sería la cantidad de par de fuerza que tiene o lo que sería el par de giro, o sea, de fuerza-giro que tiene el muelle espiral. Y este viene definido por la constante elástico del espiral, como hemos visto antes, y multiplicado por los diámetros, la diferencia de los diámetros al cuadrado interior y exterior. Otro número que también caracteriza los espirales es el paso, que el paso es la distancia entre las espiras. Hay que señalar que la norma NIHS 3510 proporciona número CGS de espiral en dinas por centímetro cuadrado radianes, que son las antiguas unidades del sistema cegesimal. El resultado K entonces deberá ser multiplicado por 100 para obtener dinas centímetro cuadrado radianes, o sea, el número que nos da el de la fórmula. Y es necesario elegir un número CGS normalizado que más se acerque al resultado obtenido. O sea, aquí va por tablas, entonces deberemos siempre elegir para sustituir una espiral y tal, el que más se nos acerque al número calculado. Otro valor característico que define a los espirales es el factor de proporcionalidad entre el diámetro exterior del espiral y el diámetro del volante, que depende de la frecuencia volante espiral. Entonces tendremos que el diámetro exterior del espiral es igual al diámetro del volante por el factor de proporcionalidad, que despejando pues nos saldría que sería el diámetro exterior del espiral partido el diámetro del volante. ¿Cómo se calcula este número CGS para un espiral que tengamos de prueba? Pues este método lo que permite definir el número CGS de un espiral desconocido. Tenemos una espiral y no sabemos cuál es, pues entonces si se conoce el número CGS de una espiral de prueba y su diámetro exterior después del cómputo, pues podemos calcular este número. El diámetro de espiral que se desea obtener dependerá del diámetro del volante y del factor de proporcionalidad. Y aquí en la fórmula podéis ver que es el número CGS de espiral desconocido es igual al de prueba, y como he dicho antes, por el cuadrado de lo que es el cociente entre el diámetro exterior del espiral que queremos determinar y el diámetro del espiral de prueba. Este método lo que siempre proporciona es un valor aproximado del número CGS, que después deberíamos irnos a las tablas para más o menos, digamos, terminar de determinarlo. Después tenemos la variación de la longitud de la espiral en función de la marcha diurna. Esto, para que se entienda bien, es cómo varía la longitud de la espiral
de acuerdo a cómo anda el espiral en lo que es marcha diurna. Que esto es igual a 2 veces la longitud de la espiral en el punto de cómputo, que el punto de cómputo es el punto donde se encuentran las clavijas. Porque lo que hacen las clavijas, que luego lo explicaremos, es variar lo que es la longitud efectiva del muelle espiral por la marcha diurna en 24 horas, que sería el adelanto o el atraso que tenemos, o sea, en segundos día, y partido 86.400, que son los segundos que tiene un día. Ahora vamos a tratar así someramente de lo que es de qué materiales están hechos los espirales, ¿no? Y aquí tenemos que el rendimiento de una espiral ha de ser muy alto, debe resistir influencias de la elongación de temperatura o las variaciones del campo magnético para mantener el par lo más constante posible. Esto es una cosa que más o menos todos intuimos o sabemos, ¿no? Otro tema que define mucho la calidad de un muelle espiral es la fabricación, el labrado y la instalación del espiral. Y sobre todo el material utilizado para su construcción es de vital importancia. ¿Por qué? Porque de ese material lo que vamos a tener es un rendimiento mayor o menor. El descubrimiento que hizo Charles Edward Guillaume del INVAR a principios del siglo XX hizo posible fabricar espirales utilizables en serie de un material diferente del acero. Esto fue importante porque ya no dependía de lo que es la calidad de la colada del acero o estos procesos. Digamos que ya se podía industrializar el proceso de la espiral. Esta aleación, el INVAR, se trata de una aleación de hierro con un 36% de níquel, poco sensible al magnetismo y con un coeficiente de dilatación muy bajo. Gracias a esto, Guillaume recibió el Premio Nobel de Física en 1920, pero posteriormente ha sido necesario añadir otros componentes al INVAR para compensar su escasa dureza, porque era muy, muy frágil, y un coeficiente térmico muy insatisfactorio, es decir, que las variaciones de temperatura le afectaban bastante. Entonces hoy día, con la ciencia de materiales que ha ido mejorando y las investigaciones de las diferentes casas relojeras, se han ido introduciendo nuevos materiales en la fabricación de los mismos. Y podríamos mencionar, a modo de ejemplo, de los que más se suelen utilizar hoy en día, por ejemplo, tenemos el Nivarox, que está fabricado por Nivarox Far, que es la unión de 2 fábricas. Nivarox viene del acrónimo Nix Variable Oxyfest, que significa ni variable ni oxidante, y es una aleación de acero inoxidable que puede variar según el uso, porque se fabrican varias diferentes aleaciones de este mismo material, pero podemos decir que en general presenta hierro un 54% como balance, o sea, como base. Después tiene como un 37-38% de níquel, un 8% de cromo, manganeso suele tener un 0.8%, titanio un 1% y berilio entre 0.8 y 0.9%, y silicio en algunos casos un 0.2% y carbono menos de un 0.1%. Hay que reseñar que el berilio es un material que le confiere propiedades antimagnéticas a estas aleaciones. El Nivarox lo que tiene es que es una aleación resistente al desgaste, casi antimagnética gracias al berilio, y lo bueno es que no presenta ni oxidación y tiene un bajo coeficiente de dilatación térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que no dilata térmicamente casi con las diferentes variaciones de temperatura. Después esta gente de Nivarox ha sacado el Nivachrome, que está fabricado en titanio.
que se ha revelado como también un material bastante válido para la fabricación de muelles espirales. Y luego tenemos otro, por ejemplo, el Spiromax, que este es un desarrollo de Patek Philippe que está realizado en Silimbar, que es un material que lo han derivado del silicio, por las propiedades antimagnéticas y térmicas que tiene. Y otro también muy común es el Sprong, es otra aleación de Seiko, que está principalmente hecha de níquel, cobalto y cromo. Luego, lo que tendremos que ver son las diferentes formas que tienen los espirales, que aquí básicamente tenemos el espiral plano y el espiral breguet. El espiral plano, pues sabemos que es indispensable que un espiral se desarrolle lo más concéntricamente posible. Esto es difícil de conseguir a causa de los puntos de fijación interiores y exteriores. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de espirales es bastante difícil que cuando expande y contrae sean todas las espiras se comporten de manera concéntrica. Habitualmente suele haber una excentricidad en esta expansión y contracción. Y aquí es donde entra la espiral Breguet, el cual se desarrolla en el siglo XVII por los relojeros Arnold y Breguet, que encontraron el modo de resolver el problema de la concentricidad, dándole una forma especial a las curvas que garantizan la fijación interior y exterior del espiral. En 1861, Phillips estudió estas curvas para ver de qué manera se podía mejorar dichas curvas, mejor dicho, para hacer más estable el tema de la expansión y contracción del muelle para que fuera concéntrico. Y las curvas deben de cumplir una condición, que es que el centro de gravedad del espiral en reposo y en movimiento debe encontrarse en el centro del espiral, es decir, en el eje del volante. ¿Por qué? Porque en esta situación los pivotes no ejercen ninguna presión en los rubíes del volante. La espiral Breguet tiene una curva terminal situada en un plano paralelo al de las espiras. Y todo desplazamiento del punto de cómputo modifica la forma teórica de la curva terminal. Por esta razón, la parte final de la curva es siempre concéntrica respecto a las espiras. En algunos sistemas no poseen espiras en la raqueta con el objeto de satisfacer esta regla. En estos casos se ajusta la frecuencia modificando la inercia del volante, que es lo que podemos ver en los relojes Rolex, que utilizan este sistema. Seguidamente, estos espirales hay que recalcar que solo se utilizan en reparaciones de piezas antiguas o de cronómetros, así como en realizaciones especiales de alta gama. Los relojes de alta gama suelen utilizar espirales Breguet, pero no en algunos casos, porque también ha habido otras marcas que han sabido resolver el tema con sus propias investigaciones. Ahí tenemos que analizar lo que sería el número de la curva terminal, que es lo que tenéis en el diagrama lateral, ¿no? Este número corresponde al dibujo de la curva terminal representado en una plantilla, que es la que tenéis al lado. La siguiente fórmula permite determinar ese número, que es el número de la curva terminal, es la distancia del centro del volante a las clavijas de la raqueta por 100 partido el radio exterior del espiral. En una espiral Breguet, el diámetro exterior suele coincidir con el radio del volante. Y aquí os dejo los diferentes esquemas de lo que son las curvas, y abajo podéis ver las dimensiones de la espiral Breguet. Y podéis ver que lo que es la curva terminal termina en lo que es esos dos puntitos, que es lo que sería el punto de anclaje al puente,
Y el otro punto mayor sería lo que es el punto de cómputo de lo que es el espiral. Y bueno, con esto, este vídeo cortito, hemos hecho un repaso a los aspectos principales de lo que es el espiral en su definición. Más adelante ya nos centraremos en lo que son los ajustes y todo este proceso de afinado, pero antes debemos ver el siguiente vídeo en el cual vamos a tratar todas las demás piezas que entran en el conjunto volante espiral, como son la virola y el pitón, que son los puntos de anclaje a lo que es el puente, así como la raqueta que nos servirá para regularlo. Pues nada, esto ha sido todo en este vídeo. Como siempre, darle un like, que ayuda mucho. Suscribíos si os interesa el contenido, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.